Muy buenas tardes, mi nombre es Víctor Piccinini, soy autor del libro y del proyecto El arte de acompañar, que resume una serie de actitudes, herramientas y prácticas para el acompañamiento personal y espiritual en cuidados paliativos y en la etapa del final de la vida física. Soy también parte del Centro de Estudios Humanistas y del equipo de Reuno Salud, una red humanista de noticias en salud. Eh, Antes de comenzar a desarrollar el tema que quisiera compartir, quiero expresar mi agradecimiento a Ana Martínez por el impulso de esta cuarta semana de acompañamiento oncológico, tan importante para poder compartir temas de profundo significado para las personas que transitan esas etapas y para los familiares y para los equipos de profesionales tratantes. Así que mi agradecimiento explícito por la organización, a Ana Martínez, y por supuesto por la invitación a compartir estos temas. El tema que quisiera compartir con ustedes tiene que ver con una de las principales necesidades que observamos cuando hacemos acompañamiento y que expresan las personas que van transitando esta etapa de los cuidados paliativos y más puntualmente las personas que transitan el final de la vida física. Sabemos que en esas etapas se expresan diferentes necesidades. Por ejemplo, algunas que son eh, muy explícitas físicamente, como puede ser el control del dolor, el buen control del dolor, el control de síntomas. Eh, Otras que son muy emocionales, como la necesidad de estar rodeado de los seres queridos. Otras que tienen que ver con el entorno, de contar con un entorno acogedor, de que no van a ser abandonados. Todas son expresiones de necesidades que sabemos este, se expresan en esas etapas. Pero hay otras también muy importantes, como es esta que hoy que quisiera compartir, que tiene que ver con la necesidad del cierre biográfico. Una necesidad más interna, a veces no explícita, pero que tiene que ver con una necesidad que se expresa siempre en las etapas de cuidados paliativos y del final de la vida física, y que tiene que ver con una necesidad de la conciencia de reconciliación profunda con los temas pendientes, es decir, una necesidad de reconciliación profunda de todas aquellas situaciones que no están comprendidas, de todos los temas pendientes. Y de eso vamos a conversar y intentaremos desarrollarlo en estos próximos 30 o 40 minutos que dure la presentación. Eh, y por supuesto, después si hay preguntas, tendremos tiempo de profundizarlas. Cierre biográfico, reconciliación profunda en la etapa final de la vida física. Nosotros sabemos que eh, en el acompañamiento, en esa etapa, en ese proceso del final de vida, existen etapas que tienen indicadores claros. Después de una primera etapa donde el sufrimiento mental aparece en su máxima expresión, esa etapa del caos, donde la persona que recibe la noticia del, de que su enfermedad es incurable o que su vida está en una etapa de cierre físico, esa etapa del caos, de por qué a mí, del sufrimiento mental en su máxima expresión. Pero después, cuando la persona va procesando y va avanzando, aparecen etapas de aceptación, para después profundizando esa etapa de aceptación, avanzar hacia etapas de mayor profundidad espiritual. En esas etapas, se haga explícito o no, se expresa la necesidad de cerrar los temas que están pendientes de reconciliación.
En esas etapas, las personas expresan la necesidad de que todas esas situaciones biográficas no comprendidas o situaciones que han generado angustia, situaciones que pueden tener que ver con la memoria profunda o la memoria más reciente, pero que están de algún modo sin cerrar en la conciencia, necesitan de algún modo reconciliarse. Y a eso lo vamos a llamar cierre biográfico. Existe la necesidad interna de reconciliación profunda con todo aquello que la persona, la conciencia de esa persona, la interioridad de esa persona es- registra, siente como pendiente de comprensión o pendiente de cierre. Y nosotros, cuando acompañamos, como acompañantes, podemos ayudar al proceso de cierre biográfico. Y acá quiero remarcar un aspecto importante. No es que nosotros los acompañantes generamos eh, ese proceso, esa etapa de cierre biográfico. Es un proceso que comienza en el interior de las personas y que nosotros podemos acompañar y ayudar sin frenar, pero es un proceso interno de todas las personas que transitan esa etapa. Esa es la experiencia que tenemos desde el acompañamiento. ¿Mm? A veces lo expresan, a veces se hace en forma tácita, pero es un proceso interno de las personas que transitan esa etapa. Y nosotros, como seres queridos, como acompañantes o como equipo profesional que está acompañando ese proceso, podemos ayudar a esa etapa, a ese proceso. Entonces, ese cierre biográfico tiene que ver con ese aspecto psicológico de situaciones pendientes, pero también tiene que ver con las situaciones de profundas alegrías, es decir, tanto aquello que está pendiente de comprensión, todo aquello que genera sufrimiento interno, sufrimiento mental, y todas esas situaciones de necesidad de fortalecer las profundas alegrías que hemos vivido son partes del proceso de cierre biográfico. Es como si la conciencia necesitara ponerle un moño a esa biografía, a ese proceso biográfico que es nuestra propia vida. Es como un proceso psicológico al final de la vida, cerrar la biografía, ¿m? Poner un punto final comprendiendo lo que ha generado sufrimiento y está pendiente y fortaleciendo lo positivo y lo felicitario de nuestra vida. Eh, es como una necesidad interna que tiene la conciencia de curar las heridas mentales. ¿Y a qué llamamos heridas mentales? Todas esas situaciones de frustraciones, situaciones no comprendidas, resentimientos, temores, eh, injusticias vividas, situaciones familiares no cerradas, y en este caso no hay juicio de valor que se pueda hacer, no hay una valoración, sino que es la propia conciencia cómo ha valorado esa situación. Es como una necesidad de poner paz, calma, allí donde ha habido perturbación y sufrimiento mental. Y al mismo tiempo la necesidad de fortalecer e hilar los momentos de felicidad y plenitud. Esa es una necesidad a la cual lo llamamos cierre biográfico y se expresa siempre al final, en las etapas finales de la vida física. El, ¿Por qué es tan importante el cierre biográfico? Básicamente porque estamos hablando de contenidos mentales, de energía psicológica que necesita integrarse en un fluir, porque la vida, nuestra vida, no es otra cosa que un fluir de acontecimientos, de relaciones, de proyectos, que son los contenidos mentales que están guardados en nuestra memoria, en nuestra conciencia. Y en ese fluir
a veces van quedando como islas de situaciones no comprendidas. El cierre biográfico busca darle unidad a ese fluir, a esos contenidos. Porque cuando esa vida, esos contenidos, esas experiencias vividas logran unidad, logran comprensión, logran paz, la persona lo experimenta como paz interna y como reconciliación profunda con uno mismo, reconciliación profunda con los demás y reconciliación profunda con la vida en general. Ese es un proceso de profunda importancia y se expresa, lo observamos en el acompañamiento, se expresa, se haga explícito o a veces no, pero es un proceso que este, avanza en el interior de las personas en esas etapas. ¿Y por qué además también es importante? Porque ese cierre biográfico, cuando todos los contenidos psicológicos están como en paz, en calma, los momentos de felicidad están fortalecidos en el interior de la persona, se observa que hay como energía para poder experimentar esa etapa final de profunda sanación, de profunda aceptación, que a veces se expresa como de profunda sanación, ¿m? Y que es la puerta de entrada para experiencias profundas que a veces se dan en llamar experiencias cercanas a la muerte, experiencias de mucha trascendencia para la persona y para el entorno de seres queridos, porque se experimenta como mucha aceptación, mucha calma, profunda paz interna y unidad y contacto con todo lo existente y con todos los seres queridos que lo rodean. Por eso la importancia del cierre biográfico. Y eh, cómo se puede ayudar a ese proceso de cierre biográfico. ¿Qué procedimientos y qué herramientas tenemos para que ese proceso avance este, de forma coherente, de la mejor forma posible? Mencionemos algunas. Vamos a mencionar tres procedimientos o tres herramientas o tres modos de acercarnos como acompañantes a ese proceso. Recordemos esto que dijimos hace unos minutos. Es un proceso que avanza en el interior de todas las personas que van transitando el cierre de su etapa física, de su vida física. Y si ustedes reflexionan, es un proceso que siempre está en el interior, siempre tenemos esa necesidad de reconciliación profunda. Pero en las etapas finales emerge y se expresa con mucha fuerza. Seguramente muchos de ustedes habrán experimentado esto de que las personas que van transitando comienzan a recordar situaciones pendientes, necesidad de ver a seres queridos que hace mucho tiempo que no ven, necesidad de curar las heridas del alma que han quedado en muchas situaciones no comprendidas. Es una necesidad de la conciencia humana que se expresa con mucha fuerza en el final de la vida física. Mencionemos algunos modos de acercarnos a esas herramientas, procedimientos para ayudar desde el acompañamiento, desde nuestro rol de acompañantes, ya sea profesionales o familiares. Vamos a mencionar tres, tal vez los tres más fáciles de poder acompañar. Eh, una tiene que ver con el diálogo directo, es decir, la comunicación directa, el diálogo, la posibilidad de que la persona pueda ir conversando sobre esos temas que han quedado pendientes. El segundo tiene que ver con el trabajo con las imágenes, con las representaciones visuales, con eso que imaginamos, ya sea a través de recuerdos, ya sea a través de meditaciones que nosotros podamos acompañar, o ya sea explorando los sueños que la persona va teniendo. Es decir, con las imágenes visuales que la persona puede estar expresando. Y hay un tercer camino que es más a través del sentido del oído, de la música, lo llamamos anamnesis musical, pero es básicamente
un acompañamiento desde los recuerdos de aquellas músicas que han gustado tanto a las personas que estamos acompañando a lo largo de su vida. Son tres puertas de entrada para que la persona profundice en esto de este, sanación psicológica, de fortalecimiento de los momentos de mayor felicidad. Conversemos sobre la primera, el diálogo y la comunicación directa. Eh, Esto, ¿cómo podemos ayudar? Básicamente, explorando a través de algunas preguntas, facilitando el diálogo simple y neutro. Cuando digo simple y neutro, me refiero que a nosotros como acompañantes solamente exploramos a través de algunas preguntas, teniendo especial cuidado en no interpretar, no emitir juicios, no explicar nosotros la situación, sino que el acompañante es simplemente una ayuda a través de preguntas. ¿Y qué preguntas? Preguntas muy simples, como por ejemplo, si hay posibilidad de ese diálogo con la persona que está en ese proceso, preguntando qué temas le preocupan, si hay algo que quisiera contarme que te preocupa en tu interioridad. O si uno le puede preguntar, si tuvieras que expresar qué situaciones difíciles recuerdas de tu vida, ¿cuáles serían? ¿O qué situaciones no comprendidas? ¿O has tenido sueños estos días que reflejan alguna situación no comprendida? Entonces, simplemente somos vehículos a través, estamos como facilitando por medio de la exploración de preguntas neutras para que la persona pueda este, comentar si hay temas como que él pudiera expresar. Y cuando él lo comenta, no emitimos juicios, no damos explicaciones, sino que tomamos unas últimas palabras de él y realimentamos. Por ejemplo, una persona nos puede decir, sí, me preocupa la situación de mi hermano, que si yo parto, ¿cómo va a quedar él? Y uno simplemente le dice, ¿cómo la de tu hermano? Y él, sí, me preocupa tal situación en particular de él. La persona va desarrollando el hilo argumental de la preocupación para que él lo pueda comprender de acuerdo a sus propias interioridades. Y tenemos que tener mucha atención en estas ayudas que damos. Nunca minimizar, ni explicar, ni emitir juicios, ¿sí? Nunca decir, no, no te preocupes por eso. No, simplemente decimos, ¿y qué es lo que te preocupa? ¿Cómo te preocupa? ¿Por qué te preocupa? No minimizar, no explicar, no emitir juicios, ni explicar o mezclando nuestras propias creencias, y tampoco imponer soluciones. En las futuras charlas que se van desarrollando con ese ser querido que estamos acompañando o parte de nuestra labor profesional, vamos viendo cómo va cerrando ese tema. ¿Se comprendió mejor lo que conversábamos ayer? Es decir, esos temas se va como explorando cómo va avanzando en el interior de la persona. Esto tiene que ver con un modo muy directo de cierre biográfico de temas pendientes. Pero recuerden, ese proceso de necesidad está en el interior, ¿no? Este, Vayamos a un segundo canal de apertura de ese cierre biográfico. Supongamos que la persona no encuentra temas, entonces muchas veces con las imágenes, las representaciones visuales, las personas van desarrollando un argumento de temas que necesitan reconciliación o también de temas que quisiera fortalecer porque son de mucha felicidad. Esta exploración ya no es por medio del diálogo y de un argumento verbal de comunicación directa, sino que es más alegórica, basada en la capacidad que tenemos los seres humanos de nuestra imaginación.
de ese lenguaje que son las imágenes en nuestra interioridad. Y nos podemos apoyar en este caso con meditaciones breves, nos podemos ayudar con eh, fotografías o películas de la historia familiar. eh, eh, por ejemplo, en mi caso personal es siempre cuando estoy acompañando a alguien, en algún momento a la persona o a la familia le pido fotografías de momentos muy significativos para que la persona, si es que tiene la posibilidad, me vaya contando eh, eh, cuáles han sido las fotografías cuáles son las fotografías más significativas y cómo lo experimenta. Entonces, esa persona explora a través de las imágenes situaciones de mucha felicidad o situaciones de dificultades que ha tenido. Entonces, las imágenes este, son también un canal de apertura de este cierre biográfico. En todos los casos, en el primero por la vía del diálogo directo, en este caso por medio de imágenes, vamos intentando abrir canales de expresión y la persona misma va desarrollando el argumento de los temas que necesita reconciliarse, que necesita cerrar pendientes o de aquellos que necesita fortalecer porque han sido momentos de profunda felicidad. Así que el segundo tiene que ver con esto de el trabajo con las imágenes, con las representaciones visuales. Y vamos a un tercer camino de exploración, que es la música. A través de la musicoterapia, lo que llamamos anamnesis musical, muchas veces la persona no encuentra imágenes porque no tiene una vasta imaginación, tampoco tiene mucha facilidad para hablar. A veces la persona está sedada, a veces la persona no tiene capacidad cognitiva para poder establecer un diálogo con los acompañantes o con el equipo profesional. Entonces, la música es un canal eh, de profunda apertura expresiva. La anamnesis musical es una exploración basada en la música que a la persona le ha gustado a través de su biografía. Entonces, bueno, pero si no tenemos posibilidad de comunicación, ¿cómo lo sabemos? Bueno, pero podemos preguntarle a la familia qué música le gustaba. Entonces, en algunos momentos del acompañamiento buscamos y ponemos suavemente temas musicales que le han gustado o melodías que le han gustado, escuchando melodías que la persona quisiera o le gustaría volver a escuchar, o aquella persona que recuerda, esa persona o la familia le ha gustado en las diferentes etapas de su vida. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a abrir canales de los temas pendientes. La música es un canal de conexión de los momentos de mayor felicidad o de los momentos también de dificultades que ha habido. Entonces, cuando no hay capacidad cognitiva o no hay posibilidades de diálogo, nos podemos apoyar en los comentarios de los familiares y aportar esa herramienta de ayudar al cierre biográfico desde la música. Recuerden siempre que mediante estos apoyos, lo que estamos buscando es abrir canales de expresión para que el proceso de cierre biográfico vaya avanzando con la mayor fuerza posible en el interior de la persona que estamos acompañando. Porque esa potencia del cierre biográfico va a abrir canales de sanación y de reconciliación profunda que van a ser de gran ayuda para el buen morir de la persona, para la aceptación de la etapa final, para la sanación. Recuerden que siempre nuestro objetivo desde el acompañamiento es el buen morir. ¿Qué es el buen morir? Es el morir en paz, reconciliado con uno mismo, reconciliado con los demás, reconciliado con la vida en general, rodeado de seres queridos y con el mensaje que muchas veces nos dan las propias personas a las cuales que acompañamos, que nos dicen, todo está bien, todo está bien. Ese todo está bien es la síntesis
que es la síntesis más completa de la reconciliación profunda. Entonces, eh, hablando de la anamnesis, es importante entender que la música en este caso no es un fin, es simplemente el instrumento, es un medio para que la persona abra canales y se acerque a sí mismo. ¿No? Entonces, tanto el diálogo como las imágenes, como la música son canales para acercarse a la profundidad de la propia conciencia, para dejar cerrado todo lo que pueda estar pendiente de reconciliación. Y ya que esta es una presentación donde también eh, estamos queriendo hacer ejercicios en el acompañamiento, como si fuera una especie de mínimo taller, queremos fortalecer la idea de cuando uno hace acompañamiento, tiene que tener siempre experiencia de aquello que está impulsando. Entonces, siempre el buen acompañar empieza en uno mismo, en nosotros mismos como acompañantes. Y podemos comenzar hoy mismo a profundizar en nuestras propias prácticas de cierre biográfico, porque el cierre biográfico y la reconciliación empiezan cuando uno experimenta la necesidad. Entonces, ya que estamos hoy en esta cuarta semana de acompañamiento oncológico, las y los invito a hacer una pequeña práctica. Hoy mismo podemos empezar a buscar biográficamente situaciones que experimentamos como pendientes de reconciliación. Reconocer qué situaciones todavía están pendientes y cuál es el camino. Es el registro de angustia, de situación no comprendida, de deuda vital, de, de angustia porque podría haber sido otra cosa, de injusticia. Es decir, ubicar biográficamente y comenzar hoy a hacer ese cierre de comprensión. Pero al mismo tiempo el otro plato de la balanza del cierre biográfico, la profunda necesidad de fortalecer todas las situaciones que hayan vivido con profunda unidad interna y alegría interna, con los demás, con la vida en general, con uno mismo. Entonces, comenzar a hilvanar todos esos momentos de gran felicidad, que experimenté una gran felicidad, e ir comprendiendo aquello que está pendiente para poder cerrarlo biográficamente. Los invito a que reflexionemos sobre estos temas y que posiblemente luego, cuando se den algunas preguntas, podamos completar esta pequeña práctica. Esta es una pequeña primera práctica. Y hay una segunda práctica que tiene que ver con lo que hoy hemos conversado, con lo que se ha comprendido. ¿Qué es para ti el cierre biográfico? Una síntesis, si pudiéramos hacer una síntesis de lo que hemos comprendido y aprendido hoy, ya sea desde el rol de acompañante o profesional que acompañamos, o ya sea simplemente como persona, ¿qué he comprendido hoy? ¿Qué es el cierre biográfico? ¿Cómo lo podría llevar a mi propia vida y al acompañamiento de mis seres queridos? Estas comprensiones pueden ser una idea, una sensación, una experiencia. Intenten un pequeño párrafo breve que sintetice lo que hemos conversado y que me movilizará a la acción en mi vida cotidiana desde el acompañamiento oncológico, desde el acompañamiento en cuidados paliativos, desde el acompañamiento en el final de la vida física. Esta reflexión personal es importante porque aquellos que acompañamos hace muchos años, siempre afirmamos que el comienzo del buen acompañamiento empieza en uno mismo.
Cuando uno experimenta las cosas que vamos comentando hoy, por ejemplo, de cierre biográfico, va a ser mucho más fácil el acompañamiento a otros. Porque, y para ir finalizando y dejando lugar luego a las consultas y preguntas, eh, el proceso del acompañamiento tiene una relación directa con la sanación, con el buen morir. Y este proceso de sanación es un proceso que implica eh, acercarnos a una experiencia de integridad y plenitud desde el acompañamiento, que puede ser facilitado por los cuidadores, por el equipo de profesionales, por los familiares que acompañamos a otros, pero que depende de poder impulsar y activar un potencial que está en el interior de la persona. Esto que comentábamos hoy de que el cierre de los pendientes, el cierre biográfico, la necesidad de reconciliación profunda al final de la vida, es un proceso que se observa en todas las personas que transitan esa etapa. Se, se exprese explícitamente o que avanza en silencio en el interior de la conciencia de la persona que acompañamos. Entonces, cuando podemos desde el acompañamiento activar ese potencial innato que tiene la persona de reconciliación profunda, cuando podemos ayudar desde el acompañamiento, entonces cuando eso sucede, el acompañamiento se convierte en un verdadero arte. El acompañar desde esta mirada humanista se convierte en un verdadero arte porque comenzamos a observar que ese proceso de final de vida está lleno de vida, lleno de actividades mentales que están cerrando una etapa y tal vez abriendo otra de fuerte trascendencia espiritual, muy cercana, muy cercana a un nuevo nacimiento. Entonces ya no estamos acompañando la muerte de nadie. Estamos acompañando un proceso de profundo significado humano, de profundo significado antropológico, solo comparable con el momento del nacimiento. Y así vamos llegando al final de esta pequeña presentación donde intentamos resumir un tema de profunda importancia como es la reconciliación profunda, la necesidad de reconciliación profunda, resumido en unos poquitos minutos. Espero que haya sido útil para nuestra futura labor en el acompañamiento. Muchas gracias. Dejo aquí mis coordenadas, mi correo electrónico, la página web del proyecto del arte de acompañar, para que se sientan libres de escribir y poder profundizar sobre estos temas. Muchas gracias.